Buenas noches. Este lunes, en la ciudad de Jalapa, fue detenida una jueza de control de Cosamaloapan, la señora Angélica Sánchez Hernández, por agentes de la Fiscalía Veracruzana. La detuvieron porque dictó una sentencia de liberación de un presunto asesino que sigue en la cárcel porque le colgaron otra acusación. Pero esta jueza lo hizo acatando la resolución de un juez de amparo. Esto quiere decir amparo de la justicia federal. El asunto es que el doctor Diego Valadez, con quien platiqué recientemente en esta oficina. Es un gran gusto estar otra vez aquí. Gracias, doctor. Constitucionalista, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pues tiene una idea a propósito de los juicios de amparo que ya verán, porque entiendo que tu idea, a reserva de que lo expliques mejor, es que se requiere una reforma constitucional, concretamente en lo que tiene que ver con el amparo. ¿Estoy bien? Sí, Carlos, efectivamente. El amparo ha dado lugar a muchas distorsiones. Es una gran institución que generó elementos muy importantes para la defensa de las libertades. La garantía de todos a litigar contra actos arbitrarios del poder público. Del poder público, contra actos de la administración, contra actos legislativos y contra actos de los propios jueces. Porque hay un amparo denominado, digamos, coloquialmente como amparo directo, que consiste en poder impugnar ante los jueces federales las resoluciones de los jueces locales. Esto, evidentemente, en detrimento del sistema federal mexicano. Es uno de los muchos aspectos que se tienen que revisar. A ver, eso te pido, doctor Valadez, que nos lo expliques más adelante, porque por lo pronto, con la información disponible, se sabe que a esta jueza Angélica Sánchez Hernández, dice su hija, dice su abogado, fue citada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que tiene su sede en la capital, en Jalapa, y la jueza se trasladó desde Cosamaloapan, donde tiene su juzgado, es jueza de control, que por teléfono la regañó por no haberla prevenido a la presidenta del tribunal de que iba a dictar la liberación de este probable delincuente, y la citó en el tribunal. Y cuando se dirigía al tribunal, ya estando en Jalapa, fue detenida por la policía y ahora, según dicen la hija y el abogado defensor, ya detenida le hicieron disparar una pistola y dicen también que le sembraron droga en su vehículo. Esta jueza tiene 25 años de ejercer su función y, hasta donde entiendo, con una carrera impecable. El gobernador le hizo de vocero de la Fiscalía y, de manera más o menos burlona, dijo que no iba a informar cuál era el delito, que ya se vería, por lo pronto ya está detenida, pero dijo, y se puede defender, pues es jueza. Ahí se los dejo de tarea, le decía a los periodistas. ¿Qué piensas de este activismo del gobernador Cuitlahua García en este caso? Carlos, trato de ser siempre lo más objetivo posible cuando doy opiniones, porque creo que es lo que le corresponde a un abogado, ser mesurado y dar opiniones, digamos, fundadas y prudentes. Eso te distingue. Pero debo decirte que con relación al gobernador de Veracruz, no puedo ser objetivo. Porque cuando he visto a un gobernador llevar el ataúd con los nombres de una ministra y de un ministro
de la Suprema Corte de Justicia, considero que no es una persona respetable. Trato de dirigirme siempre a las autoridades con el respeto que les corresponde por su investidura, pero quien abdica de su investidura y adopta una posición de lo que convencional o coloquialmente llamamos porro, entonces, una actitud porril. Entonces mi posibilidad de dar una opinión objetiva y mesurada desaparece. Entonces, pues mejor no te doy la opinión. Paso por alto tu juicio sobre este. Sí, es un funcionario, por lo visto, muy silvestre, es majadero, es bravucón. Es una persona que tiene una investidura altísima, sí, que recibe por un mandato popular y que se dedica a violentar las normas más elementales del derecho y de la civilización, de la actitud de una actitud civilizada. Bueno, hay que recordar que acarreó, dicen, como a 10,000 empleados municipales y estatales, burócratas, a la manifestación frente a la Suprema Corte, donde hicieron el numerito de los ataúdes. Pero entonces yo te pregunto, a reserva de conocer más en detalle la desgracia que está viviendo esta jueza de control, Angélica Sánchez Hernández, de golpe dime, una jueza de control en Cosamaloapan hace bien en acatar una orden. No tiene otra opción. ¿De la justicia federal? Sí, no tiene opción. No tiene otra opción porque sería desacato. Y entonces sí que ahí sí le correspondería una sanción severa que incluiría la separación del cargo. Pero el problema es el problema de fondo. Ella está, digamos, pagando los platos rotos, por decirlo así, de un amparo dado a una persona, a un presunto delincuente que al parecer sí contaba con elementos de convicción para ser procesado, porque de otra manera tampoco habría habido, supongo, una reacción como la que tú nos estás refiriendo, claro, por parte de la propia presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y es ahí donde entran los temas del amparo. A los que le vamos a entrar, si me das oportunidad solo de decirte esto. Según el gobernador Cuitláhuac García, en lo poco que dijo, de una manera muy atropellada y, repito, burlona, refirió que esta jueza... No se toma en serio ni a sí mismo, ¿verdad? Bueno, dijo que esta jueza tenía una comunicación indirecta, así dijo, con el abogado de este presunto delincuente. Yo te pregunto, los jueces, supongo que de pronto sí hablan con los abogados, ¿no? Tanto de la fiscalía como de la defensa, ¿o no? Es parte de su obligación, es parte de su deber. ¿Cómo pueden dictar sentencias sin escuchar a las partes? Y las escuchan... Pero se supone que fue fuera de tribunal. Pero eso también es una práctica estandarizada en todos los niveles de la justicia en México. Bueno, el caso es que, resumiendo, es un caso que tiene que ver con el amparo, y el amparo solo lo puede dar la justicia federal, ¿verdad? Así es. Y tú tienes, con tu experiencia como jurista, repito, constitucionalista, tienes una idea que me llama la atención. Si recordamos que ya hubo una reforma al Poder Judicial, que se suponía que inclusive el ministro Arturo Saldívar debía permanecer otros 2 años en la presidencia de la Suprema Corte para ponerlo en práctica, y se ha debatido mucho en estos días con las agresiones al Poder Judicial, a los ministros de la Corte, la necesidad de otra reforma, pero en general del Poder Judicial. Entiendo, Diego Valadez, doctor, yo quisiera decirte colega, pero pues mi única licencia es de manejo. Pero el sentido común te hace abogado y te ha hecho abogado desde hace mucho tiempo, así que somos colegas. Yo
entiendo que tú tienes una idea precisa de la reforma que requiere todo lo que tiene que ver precisamente con el amparo de la justicia federal, pero dudo que a tus colegas abogados les guste esto que parece ser una provocación. ¿Por qué tiene que haber, nos queda un minuto para esta emisión, por qué tiene que reformarse lo que tiene que ver con el amparo? Son varios los aspectos que hay que revisar con relación al amparo. En cuanto a lo que es aplicable a este caso que tú estás comentando, sin conocerlo, sino simplemente asumiendo una posibilidad, podría haberse dado el caso de que la persona que estuvo sujeta a la detención y que obtuvo su amparo, tal vez hubo algún error en el procedimiento de su detención. Por ejemplo, si fue detenido en flagrancia es diferente que si fue detenido por decir algo en su casa. Y si fue detenido en su casa y no había orden de aprehensión o entraron a su casa sin orden de cateo, la Constitución dispone que cuando hay una acción que no está adecuada a la ley y se obtienen pruebas en contra de una persona que no fueron obtenidas legalmente, esas pruebas son nulas y por tanto los detenidos son puestos en libertad siempre por los jueces de distrito, no porque ellos lo quieran hacer así, sino porque la Constitución los obliga. Bueno, ahí está un punto, pero si te parece bien, doctor, el tiempo de esta emisión se agota. Vamos a entrar en lo que sería la reforma que tú imaginas al amparo de la justicia federal. ¿Te parece? Sí, encantado. Muchas gracias, Diego Valadez. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.